Mayoko en sepia. Historias y saberes contados de boca en boca. Bienvenidas, bienvenidos a este segundo capítulo de Mayoko en sepia. Les habla El Ombligo Cuentacuentos y a mi lado se encuentra Fernando Urcullo. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Ombligo. Estamos bien porque seguimos avanzando con nuestro proyecto. Bueno, ¿por qué no nos cuentas tú qué tema es el que nos convoca en esta oportunidad? Claro, ningún problema, pero para poner un poco más de intriga a esto, escucha esto que te voy a poner. ¿Quién no ha escuchado este pregón y no solo en Mayoko, también en otros lados? Bueno, este capítulo lo vamos a dedicar a ese vendedor que iba de puerta en puerta, a los oficios perdidos y a todo lo relacionado con el comercio mayoquino. Convendría entonces iniciar con una ocupación que muchos mayoquinos tuvieron, la de repolleros. Y es por eso que a los mayoquinos se les conoce también por ese nombre. Y es que Mayoko fue por mucho tiempo una mina no de oro, sino que de repollos. Don Juan de la Fuente, repollero, vecino muy conocido en la zona, nos contó que cerca de su casa en Miraflores había un negocio que se llamaba El Negro Mata, donde se faenaban chanchos y vendían arrollados y prietas. También allí llegaban los repolleros a beber porque el dueño les cocinaba catete, una cazuela que se hacía con el caldo de los perniles cocidos y chuchoca o harina tostada. Y cuando alguno de los cortadores fallaba, entonces mandaban a don Juan. Hasta 2.400 repollos podía cosechar una pareja de trabajadores en una jornada que podía extenderse hasta las 10 de la noche. Por la mañana se cosechaba y por la tarde eran los sacadores quienes se encargaban de ordenar los repollos en unas engarillas, una suerte de camilla de palos de madera y alambre para cargarlas en los camiones. Escuchemos el testimonio de don Juan, más conocido como Juan de los Perros. Cuando nosotros contábamos repollo, contábamos 1.200 repollos, una carga de repollo. Cuando nos encargaban 2 cargas, eran 2.400, más los 200, eran 2.600 repollos. Los 2.200 repollos los contábamos en la pura mañana. Y después de almuerzo, nos dedicamos a sacar en 2 engarillas, 2 sacadores. Después llegaba el camión y lo iban tirando para arriba y lo volvían a contar de nuevo. Cada 100 repollos se contaban un tallito al bolsillo, otros 100 al bolsillo, hasta que enteraban los 2.400 repollos. Y si por X motivo se equivocaban en la cuenta, tenían que ir a contar. Y terminábamos a las 10, 9 de la noche. La engarilla son 2 palos largos y le van poniendo palitos atravesados bien juntitos. Y van dejando un espacio para uno meterse en el medio, en los 2 lados, adelante y atrás. Y los palitos van todos amarrados con alambre para que no se corran. Por ejemplo, una engarilla pudimos sacar 200 repollos o 150 repollos por engarilla. O sea, según la persona, si son personas mayores, claro, cargan de 150 o de 100. Pero yo como era chico, tenía 14 años, le echamos de 50, ¿no? Porque yo hacía pareja con un hombre adulto. Antes de los repollos había un criadero de gallina. Fuera del criadero de gallina había una lechería, que por el lado, en el primer pasaje de la procura al fondo, ahí estaban las pesebreras donde sacaban la leche, y la sacaban toda la leche con máquina sacaban la leche. Después de la tarde, como a las 4, llegaba el camión Soprole a cargar la leche, 8 o 6 tambones de leche. Esta zona es la zona más feliz para los repollos, porque en ninguna parte se dan los repollos tan grandes, porque se dan así unos repollos, y cuando plantaban repollos en otros sectores, le dan así unos repollitos chiquititos, pero todos venían aquí a comprar, todos los camiones venían aquí a comprar, hacían fila. La carga de repollos son 1.200, ¿ya? Y 100 repollos se les regalan al pionera. Esos 100 rebonos que se le regalan al pioneta es para que él los venda por cuenta de él y con la platita que hace se paga el desayuno y el almuerzo. Fuera de lo que el gallo, el camionero le puede pagar. La carga viene siendo 1.200. En un camión está catalogado, por ejemplo, para 2 cargas. Con 2 cargas que el camión hasta arriba de repollo. Por eso que son 1.200 la carga.
porque si el camión es chico, cae una carga nomás, y una carga son 1.200. Por eso que es por el porte del camión. Al lado de la casa había un negocio que se llamaba Negro Mata, el caballero mataba a chancho. Mataba a chancho, vendía arrollados, prietas, todo eso. Y yo era el niño de los mandados para ir dejar todos los pedidos a distintos lados. Entonces los cortadores llegaban ahí a tomarse el pencazo, y él, cuando cocía los pernines de los chanchos, él le daba el caldito que se llama catete, que se le echa chuchoca y si no, harina tostada. Y los gallos se mandaban las medias cazuelitas ahí. Y ahí, cuando le preguntaban al gallo del negocio, nos falta un cortador, digo, y no podía encontrar. Y ahí el gallo del negocio me habló a mí, pues. Yo era chico flacuchento, pero yo collería igual, ¿no? Pues igual. Después que se sacaban todos los repollos, en octubre se araba y se sembraba papa. Y cada siembra son 3 meses. A los 3 meses viene la producción. Por ejemplo, se siembran las papas y a los 3 meses se saca. Ahora, si usted la deja pasar 2 meses más, la papa se achilca. ¿Qué quiere decir se achilca? Es que usted pele una papa y le sale una mancha de café. Y cuando le sale esa mancha de café es porque no la sacaron en su debido tiempo. A los repollos le entra el piojillo, es un bicho que se le entra por detrás de la hoja. Entonces hay que purificarlo, o sea, desinfectarlo con máquina, surco por surco. Agradecemos a don Juan de la Fuente por hacerse siempre el tiempo de compartir sus relatos con nosotros y hablarnos de otros tiempos. Siguiendo por nuestro recorrido por el Mayoco del ayer, sabemos que en la antigüedad las tierras estaban divididas en unos cuantos fundos que hoy recordamos como Fundo San Javier, Fundo Mayoco o Fundo Lindenau. Es en este escenario donde queremos situarnos ahora para hablar de la colonia alemana. Sí, porque en 1930 llegaron a Mayoco familias de alemanes que provenían de Baviera. Una de las familias estaba conformada por don Francisco Saljas, su esposa Ana Vielhaber y sus 3 hijos, Annie, Agustina y Rodolfo. Se cuenta que en los inicios los colonos se dedicaron al cultivo de frutales, comiendo apenas un sándwich y una cerveza diaria. Los inicios del Café Múnich se deben a la venta de Kuchen que las mujeres salían a ofrecer a la carretera. Queremos compartirles 2 relatos de la voz de uno de los nietos, don Carlos Rodolfo Saljas Labarca, entrevistado por Elizabeth Acevedo, donde podremos escuchar cómo nació el Café Múnich y también cómo más tarde se fue expandiendo hasta convertirse en un embajador no solo de Alemania, sino que también de Mayoco. Mi nombre es Carlos Rodolfo Saljas Labarca, de parte de la mamá. Soy uno de los socios propietarios del restaurante Múnich. Estoy aquí para contarles un poco, en breve, la pequeña historia o reseña de este restaurante que está cerca de cumplir los 100 años. Comenzó con muchas dificultades porque en el fondo, en esos años del año 28, 29, 30, también hubo una pequeña sequía como hubo hace poco aquí en Santiago, y la abuela se vio obligada, debido a que la naturaleza, los árboles estaban muy pequeños, a vender cúgenes a la orilla del camino. Se partió con lo difícil para la abuela, es que tenía una cocinilla muy chiquitita, en la cual no cabían más de 2 cúgenes adentro de estos de leña. Así que el viernes y el sábado se llevaba toda la noche haciendo cúgenes para poder venderlos a la pasada a toda la gente que transitaba hacia la costa en esos años, que era el camino principal. Y de ahí poco a poco paró un caballero y le dijo que si podía servirle un cafecito, y lo hizo pasar al comedor, y del comedor ellos fueron poniendo entonces un par de mesitas en el jardín, y así fueron los comienzos del Múnich, que en esos años era pequeño, con su pequeño jardín y parrón, y fue creciendo gracias al Kuchen, a los cafés que venían teníamos chocolate, Milo, habían otros tipos de cosas, y fuimos creciendo lentamente, pero de repente vino un boom y nos tocó expandirnos a llegar a tener como 8 o 9 locales. Bueno, la historia continúa con mi querida madre,
que fue una persona muy importante en nuestras vidas porque nos llevó con ciertas directrices a que madruga, Dios le ayuda. No era mucho de mí. En esos años quería dormir un rato más. Bueno, ahora también. Ella fue la iniciadora de la expansión junto con mi papá del Múnich, y le agregó el plus de servir de almuerzo, comida, platos preparados, lo que el Múnich antiguamente no hacía con la abuela, que era solamente una cafetería. Entonces, digamos que servía más sencillo. Y ahí tuvo que especializarse y fueron contratadas muchas chiquillas de la zona, de aquí alrededor del Múnich, que eran muy buenas cocineras, porque ahí contratabas tranquilamente a una buena chilena que te hiciera una buena cazuela, y no solo había comida alemana, es decir, metimos la comida alemana, pero también en invierno o los turistas o los mismos alemanes querían comer algo más chileno y no querían lo de ellos. Entonces se fue incentivando, digamos, prácticamente el poder tener una carta más amplia, y de ahí se fueron poniendo juegos. Llegó a tener mi mamá una situación bastante buena, a la cual para nosotros los hijos no era tan fácil hacerle un regalo a mi mamá, porque era la que tenía más encima, la jefa. Pero ahí se nos ocurrió ir regalándole animales para su zoológico. Entonces nosotros cada Pascua o cada cumpleaños le regalamos ya sea un venado, una llama, un burro, y así fuimos teniendo otros hermanos aquí. Unos más burros que otros, digo yo. Y teníamos bastantes animales, pero después con la ley del SAC te prohibía tener todos los animales también de aquí de la zona. Tuvimos que soltarlos, soltar mucho, porque los niños aprendían, un tuque, un aguilucho, es que son chilenos, viven acá, y eso se soltaron, digamos, prácticamente no. Y así ella nos mandó después a salir fuera del local, a expandirnos, porque mi papá tocaba el acordeón y tenía una pequeña orquesta con la cual CSU lo contrató para la feria. Y de ahí ella se le ocurrió que por qué no le pedíamos la concesión a CSU para participar en la Feria Internacional de Santiago, con lo cual aceptaron, postularon varias personas, pero consideraron que iba a ser más germanófilo, tomado directamente por alemanes, iba a crecer con más rapidez. Teníamos la orquesta nosotros, teníamos el conocimiento de la parte alemana, y nos fue bien, y así nació el Múnich de la FISA, y así fuimos creciendo hacia la Feria del Libro, la Feria de Estación Mapocho, a varias partes donde fuimos dando a conocer el restaurante y la localidad de Mayoco, porque Múnich siempre pone Mayoco como signo. Siempre los alemanes han sido muy importantes, su pueblo, su lugar donde nació. Son bastante nacionalistas, entonces las raíces, era muy importante decir, no todo, aquí todo el mundo dice soy de Santiago, pero no del pueblo. Damos gracias a Dios que nos fue bien en la feria, fuimos creciendo en otros locales, y mi mamá fue engrandeciendo su propio local, y por lo tanto el Múnich hoy día tiene una infraestructura que prácticamente no le es difícil competir con otros restaurantes, digamos, porque por aquí en la zona hemos hecho todo lo posible de ser orgullosos de nuestro pueblo de Mayoco, y también que Mayoco se sienta orgulloso de nosotros. Agradecemos al señor Saljas, tercera generación, y a Elizabeth Acevedo por la entrevista realizada. Continuaremos nuestro recorrido por Mayoco trasladándonos unos pocos metros desde el Múnich, cruzando hacia la vereda de enfrente. Allí se encuentra la empresa que hoy recibe el nombre de Proa, pero que en la zona es conocida como la Champion, que es una de las marcas con las que se produce comida para perros y gatos. El crecimiento de esta empresa se debe a don Benedicto Aguado, quien se había iniciado en el negocio de la harina, sus productos del trigo y alimentos para animales junto a sus hermanos. En la década de 1950, Benedicto Aguado adquirió un fundo en Peñaflor. Durante ese periodo, la empresa se expandió hacia la importación de gallinas productoras desde Estados Unidos y estableció los primeros galpones de crianza y una planta de incubación en Mayoco.
culminando con la inauguración de una moderna planta industrial para producir alimento pelletizado en 1978. En la década de 1990, la empresa diversificó su producción hacia alimentos para salmones mediante el proceso de extrusión. Este nuevo sistema permitió el desarrollo del primer alimento para perros de la compañía, comercializado bajo la marca Champion. Posteriormente se creó una línea de alimentos para gatos, aves y pequeñas mascotas, consolidando una nueva división de negocios. ¿Cuántos mallorquinos habrán trabajado y continúan trabajando tanto en el Múnich como en la Champions? Bueno, ahora avanzando por la calle Balmaceda, un poco más allá, llegamos al cruce de Mayoco. Cercanos a este cruce se encontraba la antigua central telefónica, porque no siempre tuvimos celulares ni WhatsApp. Hubo un tiempo donde nadie tenía teléfono en casa y la comunicación con personas distantes era muy diferente. También en el cruce de Mayoco había un hermoso kiosco donde con una moneda de 1 peso se podía comprar un exquisito helado de canela con Bills. A continuación les compartiremos 2 relatos de la señora Patricia Escalona, entrevistada por Elizabeth Acevedo, que nos hablan de un Mayoco antiguo con otras costumbres y ritmos. Yo conocí la compañía de teléfonos de Chile en la oficina de Mayoco. Te estoy hablando del año 1955. Yo ahí era muy chica y mi mamá trabajaba en la compañía de teléfono en Santiago, que era la filial chilena de la ITT, que era una empresa norteamericana. Y en esa época mi mamá estaba casada con mi papá y él se enfermó. Entonces mi mamá pidió el traslado para Mayoco y para cuidarlo. Y desgraciadamente mi papá murió al poco tiempo y ella quedó como jefa de esta compañía y trabajaba con 2 personas más, me acuerdo, la Ana Salas y la Elba Meneses. Mi mamá recibía la oficina a las 6 de la tarde y entregaba la oficina a las 8 de la mañana siguiente, es decir, hacía toda la noche. Y bueno, el dormitorio de ella estaba ahí donde estaba la mesa receptora de los teléfonos. Y en esa época Mayoco tenía solo 80 teléfonos. Curiosamente, nosotros con mi abuelita vivíamos al frente, donde hoy día está el McDonald's. Ahí, toda esa esquina era nuestra casa. Y ahí vivíamos nosotros en esa casa colonial que había ahí. Y yo cruzaba a ver a mi mamá y yo la reemplazaba en esta mesa receptora de llamado. No es exactamente mesa receptora, fíjate que tiene una nominación muy, muy especial. Había, como te digo, 80 teléfonos y esta mesa, digamos, era como una parte de abajo era horizontal y después tenía de fondo una parte vertical que era donde estaban los teléfonos, que eran como unas chapitas chiquititas que cuando la persona llamaba de su casa, esa chapita caía, ¿no? Y abajo había unos hoyitos, unos orificios en los cuales se repetía el número de arriba y se contestaba y se ponía una clavija en ese hoyito. Y cuando tú hacías eso tenías que decir número y la persona te decía, me da con el Santiago y te daba el número. Entonces todo eso se anotaba en una boleta. Entonces se anotaba el número de que estaba llamando, se ponía la ciudad a la que estaban llamando y el número. Entonces todas esas boletas se juntaban y se mandaban luego a la parte gerencial para que la gente le hiciera la cuenta de fin de mes. La persona te decía, me da con Santiago, me da con Estados Unidos, me da con no sé qué, y uno llamaba a Santiago, ¿no? Y Santiago te decía Santiago, te contestaba el operador en Santiago, en una oficina que estaba en San Martín 50, ahí en Alameda, hacia adentro. Y allí tú dabas el número, la ciudad a la que estabas llamando y desde allá te comunicaban internacionalmente. Tú no lo podías hacer en directo. Lo que sí podías hacer en directo era marcar aquí, por ejemplo, Peñaflor, Santa Ana, Talagante, eso sí se podía hacer. Pero todo lo internacional y lo de Santiago se hacía desde Santiago. Por lo tanto, habían unos postes en las calles, acá eran unos postes muy gruesos de madera que tenían unas especies de vasos que iban hacia abajo y desde allí se hacía la transmisión. Era vía eléctrica, por decirlo así. Entonces, como te digo, eran 80 teléfonos, no más.
Al mismo tiempo, esta oficina que estaba ahí en la calle Balmaceda, que es como el 960, puede ser Balmaceda, inmediatamente después de Vicuña Maquena, había cosas muy curiosas. Ejemplo, la oficina se abría a las 8 de la mañana. Se abría una puerta de calle que estaba a un jardín y después se abría la oficina. Inmediatamente tenía un locutorio, que era una cabina con vidrio, que donde uno podía ver a la persona que estaba dentro. Aquellas personas que no tenían teléfono podían ir a esta oficina, había una ventana chiquitita donde estaba la operadora y uno le decía, señorita, ¿me puede dar por favor con Santiago 9562, qué sé yo? Y la persona hacía el llamado a través de esta clavija, pedía el llamado a Santiago y a la persona que estaba y le decía, señor, pase al locutorio, por favor. Entonces se abría este locutorio que tenía esta ventana de vidrio y ahí había un aparato telefónico que la persona levantaba y ahí cerraba su puerta para que nadie escuchara lo que estaba hablando. Pero era muy increíble comparado con lo que existe hoy día. Los aparatos también eran aparatos telefónicos que deben haber medido medio metro por alto y eran negros, en general se levantaban, ¿no? Y así uno pedía el teléfono. La operadora que estaba ahí tenía que controlar cuánto la persona hablaba y tenía unas pequeñas, ¿cómo te puedo decir? Unos pequeños generadores que tú abrías y cerrabas y podías controlar si la llamada había terminado o no. Fuera de eso, había en la misma oficina un aparato gigantesco que llegaba del suelo hasta arriba y que se llamaba el pararrayos. Y el pararrayos era este aparato que tenía toda la parte mecánica, digamos, de esta mesa receptora de llamados, y ahí, si eso se echaba a perder, se echaba a perder el teléfono. Acá en Mayoco había, como te explicaba, mi mamá, que era la jefa. Después había otra señora anterior que se llamaba doña Ana Flores, y doña Ana Flores se jubiló y ahí llegó mi mamá. Y en este pararrayo estaban insertas todas las partes mecánicas que tenían que ver con los números telefónicos. Y si ese pararrayo se echaba a perder, había un señor, que era don Javier Hernández, que era lo que se llamaba el celador. Y el celador era el encargado de mantener técnicamente, digamos, todas estas cosas. Y trabajaban desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde el celador. Mi mamá entraba a las 6 de la tarde de un día y salía el otro día a las 8. Toda la noche había que mantenerse despierto, trabajando, o sea, contestando llamadas telefónicas. Eran menores en la noche, sí, 4 o 5 veces se llamaba, pero a menos que fueran emergencias. Pero en general la noche era bien silenciosa. La compañía de teléfono le daba casa a mi mamá, o sea, ahí estaba la oficina y su casa particular. Y había otro señor, fíjate, otro señor que también era un celador que trabajaba con ella, en este momento no me acuerdo de su nombre, pero eran dos personas muy amables, buenas personas y que eran muy cumplidores. Javier Hernández, como te explico, se llamaba uno de los señores que trabajaba ahí, que eran muy gentiles, muy caballeros, y entiendo que este señor Hernández es papá de un funcionario de la Municipalidad de Peñaflor hasta el día de hoy. Se llama, si no me equivoco, igual que él. Es un señor inspector de la Municipalidad de Peñaflor, que es su hijo. Y bueno, y eso en resumen, la casa era muy bonita. La oficina se cerraba a las 10 de la noche, se cerraba con llave la puerta de calle, se cerraba con llave también la puerta donde estaba el locutorio, y además había, fíjate, una especie de sillón, como un escaño adentro también, para que esperaran las personas que venían a llamar por teléfono internacional, digamos, porque si se demoraba, para que las personas estuvieran muy sentadas ahí. Toda esta infraestructura interior era toda de madera. Mi mamá por lo menos se jubiló como en el año 75, mi mamá se jubiló. Así es que yo de ahí perdí conexión con estas personas y mi mamá se jubiló cuando la oficina se trasladó acá a esta casa que te digo yo que está en Balmaceda, casi frente al Líder. Hoy día no sé qué hay ahí, pero ahí se trasladó y ahí se modernizó bastante, por decirlo así. Y ahí trabajó la nena Cáceres, que es mi tía también, y mi tía nena se jubiló ahí también. Y pero esencialmente era lo mismo, pero solo que un poco más moderno, digamos, la mesa era diferente, qué sé yo. Pero básicamente era una cosa muy curiosa porque, bueno, si no había energía eléctrica, por ejemplo, se dificultaban las comunicaciones.
No se suspendían, pero se dificultaban. Y además, fíjate que entre las cosas impresionantes que tenían lámparas a parafina. Por si acaso se apagaba la luz, había una lámpara a parafina que era muy linda. Fíjate, hoy día debe ser una pieza de museo eso. Yo no sé si están ahí todavía esas cosas, pero era muy especial y muy como un servicio muy perfecto, en el sentido de que nadie faltaba a la pega, siempre estaba funcionando todo bien y, como te digo, era servicio las 24 horas del día. A la señora María y don Ildefonso Romo. Ellos eran los que tenían la concesión de un kiosco que había en la esquina de Vicuña Maquena con Balmaceda. Pero yo nunca he entendido por qué destruyeron ese kiosco que tenía columnas, ¿no? Era una pequeña construcción, tenía una parte central como los odeones de las plazas. Tenía baldosas blancas y negras. Imagínese usted lo que era ese piso precioso de ese lugar. Tenía columnas, tenía pequeñas bancas donde usted se podía sentar, y la señora María Salvatierra, famosa familia de Mayoco, Salvatierra, que todavía están en la calle Rosales. Y ahí la gente iba, se tomaba su cerveza, en el verano era muy rico ir ahí, tomar Coca-Cola en unos vasos largos con helado de canela. Era muy lindo, que yo no entiendo en qué momento destruyeron ese kiosco que era muy lindo. Usted iba a tomar ahí, como le digo, en el vaso grande, helado de canela con Bills, una bebida de refrescante maravillosa. Yo me acuerdo que mi abuelo me regalaba una moneda de $1, y con ese peso yo iba a comprar esta bebida, pero tan rica que no se compara con nada de lo que usted pueda conseguir ahora. Interesantes los relatos que acabamos de escuchar y que nos hicieron viajar en el tiempo. Vayan nuestros agradecimientos a la señora Patricia Escalona por sus relatos y a Elizabeth Acevedo por entrevistarla. Me gustó eso que dijiste del viaje en el tiempo. Me hizo recordar el tiempo en que llegué a vivir a Mayoco. Me llamó mucho la atención que los autos se detuvieran en el paso de cebra, que las personas saludaran en la calle y que el comercio cerrara a la hora del almuerzo. Tuve precisamente la sensación de que llegar a Mayoco era como viajar al pasado. Recuerdo que me llamó también la atención que en el paradero de buses que está en el Construmart había un letrero que colgaba en lo alto que hablaba de una panadería. Yo encontraba que era un letrero como del lejano oeste. Es que allí se encontraba la antigua panadería de Mayoco. Así escuché. Lo interesante es que esta panadería repartía el pan en carretones. Y para seguir recordando tiempos pasados, escucharemos ahora el testimonio del mayoquino Leonel Garrido, entrevistado por Irene Toledo, que nos habla de esta panadería y también del abuelo Carlos, un personaje a quien de seguro todos recuerdan. Buenos días. Yo vivo acá en Mayoco, 58 años. Toda mi vida he vivido acá. Y he ido viendo los cambios que se han producido en el tiempo. Una de las cosas que había antiguamente en Mayoco era la panadería de Mayoco, que esa estaba ubicada donde está el Construmart. Ahí estaba la panadería de Mayoco, y en esos años ellos repartían pan en carretones con caballos. Y detrás del Construmart estaba la caballeriza. Es decir, donde estaba el Construmart, adelante estaba la panadería y detrás de la panadería estaba la caballeriza, donde tenían varios caballos, y ahí dejaban los carretones después que hacían un reparto. Eran unos carretones medios cuadraditos que existían en ese tiempo. Uno de los recuerdos que tengo. Lo otro es, había un frente de la panadería, que todavía existe esa casa que está ahí al frente. Había un abuelito que se llamaba el abuelito Carlos. Un abuelito de pelo blanco, delgado, alto, que siempre cuando éramos niños nosotros pasábamos por ahí y lo saludábamos. Todos los niños lo saludaban. Y siempre estaba afuera al horario de que los niños salían. Así que era muy conocido acá en Mayoco el abuelito Carlos. Era uno de los recuerdos que tengo de mi infancia y de algunas cosas que han ido quedando en el tiempo ahí en Mayoco. Un abrazo, bendiciones. Muchas gracias Leonel Garrido e Irene Toledo por llevarnos hacia el pasado con estos relatos.
Acercándonos hacia el sector de la Plaza de Mayoco, en plena esquina, nos encontramos con un lugar muy singular, la Farmacia de Mayoco. Como dato anecdótico, sabemos que la farmacia fue inaugurada bajo una lluvia de cenizas que venían desde el sur porque el volcán de Talca había hecho erupción. Eso fue en 1932. Hoy la farmacia es atendida por don José Antonio Laguna Valdenegro. Quienes la han visitado habrán podido apreciar que este lugar se encuentra como detenido en el tiempo, dado que hasta hoy conserva estanterías de madera y una vieja balanza para que los clientes se pesen. La historia de esta antigua farmacia, que en realidad se parece más a lo que nuestros abuelos conocían como boticas, la escucharemos en la misma voz de don José Antonio Laguna, Toñito, quien ha trabajado allí desde los 15 años y que fue entrevistado por Lili Argomedo. La farmacia se inauguró en el año 1932, 1 de abril de 1932. En el momento llega la farmacia hasta 91 años al servicio del pueblo de Mayoco, con harto honor, alta honra y con mucha dedicación a nuestra gente, nuestro pueblo que es Mayoco. Bueno, los primeros dueños fueron así, Juana Román Guerrero y Alfonso Echevarría Guerrero. Son los primeros patrones míos, estuve con ellos del 62 aquí, porque antes estuvieron al frente de la Plaza de Mayoco, tuvo la farmacia cuando llegó en 1932, que fue justamente cuando hizo erupción el volcán de Talca, para que las cenizas llegaron hasta acá, hasta Mayoco. Y ahí se inauguró la farmacia, ahí empezó a surgir. Y yo dentro de eso empecé a los 15 años a trabajar aquí en la farmacia. Me gustaba poco el estudio, de esos años era más pelotero. Empecé como vendedor, envolviendo paquetes, limpiando vidrio y parando la orejita. Don Alfonso, que era como el médico de acá de nuestro pueblo, venía aquí de San Bernardo, Caretango, de Barritao, Peñaflor, hacía las consultas a don Alfonso Llega, que era muy famoso. Hacía sus preparaciones, fue muy lindo la enseñanza que tuve yo y eso es lo que tengo ahora, es lo que lo transmito yo a mi gente de aquí de Mayoco, de Peñaflor también, que tengo mucha gente antigua que todavía viene para acá y me preguntan por Toñito. Otra anécdota, porque Alessandri, que vivía aquí en la entrada de Mayoco, él tenía su fundito, así que fue una vez. Y dentro de experiencia, es Américo Simonetti, un campeón ecuestre, todavía sigue viniendo para acá a comprarlo. Una anécdota más que he tenido yo con mi gente de forma graciosa, de hacer bromas sanas, de cómo está ella, cómo está la gente. Y es agradable conversar con ellos. Hay tiempo para reírse también. Nosotros no tenemos tiempo para todo, para atender, para conversar y para echar la tallita, como dice así, humildemente, y hacer reír también, porque es parte de la base de un trabajo de uno. No puede ser esclavo en la vida. Todo lo que hay aquí, todo lo que hay, muebles, pesas y todo, tienen más de 100 años. Deben tener unos 120 años. Estos muebles, eso, la pesa, todo lo que está aquí en mueble y en frascos también preciosos que hay ahí, también más de 120 años. Una reliquia. La pesa, todavía seguimos usando. Antes yo creo que era el centavo. Después ya pasó a otra moneda que no me acuerdo, después vino el peso, los 5 pesos, los 10 pesos. Ahora ya están en 50 pesos. Todo dice esto, una reliquia. Llegan los papás y dicen, mira, aquí yo cuando era chico venía aquí al colegio, escuela de niña o la escuela fiscal, yo todos los días me pasaba a pesarme. Y si no me pesaba, pasaba a pedir cajita, porque antes todos los niños, no sé, porque justo quedarían algún trabajo con las cajitas, y todos los días los niños pasaban, ¿tiene cajita? ¿Todito tiene cajita? ¿Tiene cajita? Sí, aquí les tengo guardadito. En esos años, cuando eran una niña sana. Un día me dijeron que me iban a homenajear, que el alcalde estaba buscando gente antigua que tenían locales, zapateros, de todo tipo, electricistas, panaderos, arrieros, todas esas cosas. Justamente lo acepté ir a Peñaflor, me hicieron un premio de mi trabajo por los años que yo le he entregado a la comuna. Realmente a la comuna, a toda mi gente que me quiere. Y eso es bonito y eso lo llevo en mi corazón. Soy una persona muy feliz con mi familia completa, que ellos saben el reconocimiento que la gente me hace a mí, porque sin Toñito parece que no puede vivir Mayoco. Todos me conocen, a donde voy yo me saludan, me hablan, me abrazan. Y me abrazan con fuerza, con cariño, con amor. Y eso es lindo. Bueno, son 64 años en farmacia, toda una vida y aquí mismo. Porque en esos años trabajé yo solamente con él trabajamos los dos. Solitos trabajando de lunes a domingo. Yo no tenía días festivos ni vacaciones. Trabajaba. ¿No? Y eso es lo que fui aprendiendo yo. Y lo que aprendí, todo lo aprendí de don Alfonso Echevarría. Eso sí que se lo reconozco a él. Le reconozco todo lo que yo aprendí de él.
Larga historia ha tenido esta emblemática farmacia que se encuentra en la plaza de Mayoco. Le agradecemos a Lili Argomedo por la entrevista y también a don José Antonio por compartir su experiencia con nosotros. Ya saben, si van a la farmacia, lo verán atendiendo como siempre con su bata blanca. Queremos continuar ahora en esta última sección del programa con oficios que han desaparecido o están por desaparecer, como el zapatero, el comprador de vidrios, el vendedor de guatitas, el comprador de cueros de conejo. Sí, pero antes de ir allí, me gustaría compartir un pedacito del libro Rincón de la Memoria de Peñaflor, de la escritora Oriana Carvajal Madrid, donde se menciona a un personaje que ejercía un oficio que ya desapareció, relacionado con los velorios de los angelitos. Pero antes, ¿por qué no le contamos, Fernando, a los más jóvenes a qué se le llamaba velorio de angelitos? Un velorio de angelitos es el velorio que se hace a un niño o niña que haya fallecido. Existía la costumbre de vestir a la niña o al niño que había muerto con ropa como si fuera un angelito. Se sentaba en una silla sobre una mesa, todo adornado de flores, y se le fabricaban unas alas. Y ahora que ya lo explicaste, voy a leerles el extracto del libro de Oriana Carvajal que les prometí. Abre comillas. En Mayoco vivía Contreritas, especialista en cantos de velorios de angelitos. Era solicitado por todos los sectores de la comuna y sus alrededores. Su canto al angelito dormido aún lo recuerdan algunas personas. Qué glorioso angelito que se va por buen camino, rogando por sus padres y también por sus padrinos. Cierre comillas. Como vemos, este oficio es una de aquellas ocupaciones que ya desaparecieron porque también desapareció la práctica de realizar velorios de angelitos. Bueno, nos queda la canción del Rin del Angelito de Violeta Parra que hace alusión a esta práctica. Continuando con otro oficio antiguo que permanece vigente pero es cada vez más escaso, vamos a hablar ahora del espuelero. Para quienes no sepan, la espuela es una rueda metálica que se ajusta en las botas de quienes montan a caballo, en la parte del talón, con la que se da golpecito al caballo por el costado para que se mueva en la dirección que desea el jinete. Pueden ser de diferentes materiales, pero las más cotizadas son las espuelas de plata. Mayoco tiene la fortuna de contar con un reconocido espuelero que fue entrevistado por Elizabeth Acevedo llamado José Farías. Una semana podía demorar la fabricación de un par de espuelas. Escuchemos su testimonio. Ya, mi nombre es José Farías. Toda una vida de una larga tradición de freno y espuelas que usan los guasos de Chile, arregladores, jinetes, en fin, todo este tipo de trabajo. Acá en Mayoco estamos desde el año 1903, ciclo que duró hasta el año 1995. Y de ahí dejé de trabajar porque la verdad las cosas que no, para mí no me satisfacen porque no era rentable. Pero este es un oficio que viene pero de muchos años. Mi padre contaba que alrededor de 1850, cuando llegaron los jesuitas a Calera de Tango, ahí enseñaron a todas las personas de la comunidad, ya sea para trabajar en cuero, fierro, tejido, todas esas cosas. Y ahí está un antepasado mío, porque acá mi abuelo Pedro, llegó el año 1906 a Mayoco. Y de ahí después siguió mi padre y yo terminé hasta el año 1992, como les decía. Todo manual. La base de esto, o sea, son varios los puntos básicos, pero lo principal es tener una buena fragua, donde se calientan los fierros y golpe a golpe se le va dando la forma deseada. De ese verdadero fierro forjado, porque ahí uno le da la forma que quiere al fierro. Entonces, para hacer las cosas que elaboraba uno, son miles de golpes, poco menos. Hay un trabajo en sí, ya sea una espuela o un freno, son aproximadamente una semana. Es un trabajo larguísimo, ya sea una rodaja de 4,5, 5 pulgadas, el diámetro. Depende del tamaño del jinete y todas esas cosas, porque no es una cosa estándar. Y los frenos, lo que usaban los caballares, eso ya de diferentes medidas, pero no es cosas tan diferentes. Un octavo de pulgada, cositas así nomás, no era mucho. Llegó mi familia, como le digo, a comienzos del siglo pasado. Llegaron ahí al lado de donde está el retén. Ahí era una propiedad donde viven las familias Arce. Ahí vivían los abuelos. O sea, yo vivía hasta los 11 años ahí. Eran inmensos terrenos, eran como 100 metros de fondo. Incluso en ese tiempo tenían ayudantes ahí. Era
un primo de mi padre. Es que en ese tiempo se hacía harto. Ellos básicamente se dedicaban más a los frenos, eso que llevan los caballares, lo que llevan en el vulgar hocico. Con el freno ejerce el dominio de las riendas. Claro. Todos los pedidos eran básicamente del sur de Chile. Osorno, Temuco. Por eso les digo yo, era una cosa de reconocimiento. Esto a uno lo halagaba. Los mejores clientes fueron jinetes, la mayoría. ¿Por qué? Porque trabajan 30 días para ganarse un sueldo. Entonces ellos se ponían a la altura de uno, entonces uno le decía tanto, ellos, porque sabían que uno estaba cobrando lo justo. Hay otras personas que siguieron insistiendo. Le hacen los cortes, tipo en mediladores angulares, en las galleteras que le llaman. No, yo lo hacía totalmente, todo a mano. Porque eso era apasionante, eso me apasionaba y trabajo muy demoroso y caro en sí, porque las herramientas de todos tienen que ser de primera calidad, o sea, de la mejor calidad. No eran limas chinas ni sierras chinas, no. Trabajaba el acero y entonces ahí requiere la mejor herramienta. Son, por ejemplo, el caso de las limas son de marca norteamericana, hecha en Canadá, en Australia, igual que la hoja de sierra, también hecha en Suecia. Uno compraba el fierro a la medida y ahí le daba la forma de acuerdo a lo que iba a hacer. Fue bonita la historia, por eso que yo duré tanto. Y lo más que me decía un tío, hermano de mi padre, que no sigáis en esto, mira a tu papá, me decía. Mi papá quedó sin ningún amparo, mi mamá menos, si no quedó con ninguna atención de nada, porque no alcanzaba, porque era un trabajo aventurero. Le damos las gracias a don José Farías por compartirnos parte de su historia y a nuestra periodista estrella Elizabeth Acevedo por la entrevista. Y ya, para el final de este segundo capítulo de Mayoko en Sepia, hemos dejado el audio de don Alejandro Neira, quien junto a su hermana hicieron el ejercicio de recordar a un puñado de mayoquinos que trabajaban en diferentes oficios en la zona. Notarán que menciona a la familia Farías, la familia del espuelero, a quien recién conocimos. Buenos días. Tengo aquí algunas recopilaciones y recuerdos que hemos visto con mi hermana y quiero hacer algunos aportes. Esa casona antigua era de don Julio Villarroel, que tenía una hermana que vivía casi al frente, pero por la otra vereda de Balmaceda. Don Julio Villarroel era una persona que tenía muchas tierras y también tenía negocio. Tenía un hijo que le faltaba la mitad de abajo de su cuerpo y él siempre andaba en un tractor, se llamaba Tomasito, y él le araba y le hacía todo el asunto que tenía que ver con maquinaria a don Julio. Don Julio tenía mucho poder aquí en Mayoko. Una vez nos agarró a lazo porque le estábamos robando alfalfa. Yo hice un comentario sobre un comercio no establecido, que eran vendedores en bicicleta, vendedores ambulantes, digamos, en bicicleta, a pie, qué sé yo, en triciclo, pero ese tipo de cosas que yo creo que son muy, muy, muy antiguas. En la esquina de Miraflores con Balmaceda y en el Oliveto también, en la esquina de Balmaceda con Vicuña Maquena, estaba la Carmelita Sánchez, que estaba en el correo, que tenía un negocio. Me olvidaba de una cosa que era súper importante aquí en Mayoko. Había un señor que era el papá de los Farías. El señor Farías era un forjador de fierro y él tenía una fragua, hacía herradura y todo eso que en ese tiempo se usaba mucho por el caballo. Entonces era un gran forjador. Hacía la herradura y todo lo que tuviera que ver con fierro fundido, fierro recalentado, pues. Y él tenía una fragua que era como un acordeón así, y uno le movía una lienza, una cosa que hacías al bajarlo uno, insuflaba aire al carbón de piedra que él usaba para calentar y doblar los fierros. Y yo también me metí ahí a veces cuando iba no sé a qué, o iba a ver a los Farías, le hacía a la fragua, pues le tiraba el cordel y daba aire. Y ya tenía que pararme el caballero porque ya era mucho el fuego que producía el fuelle.
las personas que vendían diversos productos. En primer lugar, el pescado se vendía por parte de un señor que andaba en bicicleta con un tiesto y él voceaba su mercadería. Después las guatitas y sus productos los vendía don Filo, que era un señor que tenía un problema en un pie que cojeaba, y él andaba con un canasto con guatitas y todos los subproductos. También gritaba su mercadería. Las verduras las vendía en un carretón vuela poco. Después había un señor que compraba huesos y vidrios, que los ensacaba y los pesaba con una romana de mano, una pesa huesera, y así hacía su actividad. Después había un señor que gritaba, ¡oh, jalatería para componerle! Y él remachaba los orificios de las basinicas, ollas, y también hacía soldaduras en los baldes, en los jarros. Los jarros eran como de zinc, y calentaba un cautil, le echaba como un líquido abrasivo de hercio y le pasaba el cautil y quedaba soldado. Después teníamos los helados, los vendía Juan Pequén, que andaba en un triciclo, y eran hechos en la fábrica de la familia Hernández, que quedaba al lado de los Espates. Él tocaba la campanilla y gritaba sube el helado, y los vinos los repartía don Malaquías Concha, en chuicos de 15 litros y damajuanas de 5 litros. Y por último me acuerdo del distribuidor de bebidas, don Diego Espinosa, que estaba casi frente a la plaza. Era un gran distribuidor de bebidas aquí, porque el único que conocimos, yo no sé si habrán habido otros, pero era el gran distribuidor de bebidas de aquí de Mayo. Bueno, yo recuerdo muchas cosas, los negocios de Pate. Y el otro olvidaba. Habían 2 zapateros, uno que estaba en la calle El Veneno, que era un señor que estaba cortado por la mitad, era muy buen zapatero, y después estaban Gutiérrez, creo que era otro, que estaba por ahí donde está más o menos frente a la panadería, un poco más allá, la panadería de Mayuco. Gracias por la atención. Qué memoria tan privilegiada tiene don Alejandro Neira, a quien le agradecemos por su gran aporte, el que nos permitió recordar a Mayoco no en color sepia, sino que a todo color, como que hasta escuché los pregones del vendedor de guatita o el comprador de huesos. Bueno, y la pregunta que todo el mundo debe de estarse haciendo en este momento es, ¿para qué se compraban los huesos? Yo también me lo pregunto. Bueno, yo estuve investigando y vi con diferentes informaciones. Los huesos tenían múltiples usos. Leí que en la localidad de Penco, en el sur, los huesos se usaban en la industria de loza, la industria fanalosa. Los químicos de los huesos eran añadidos a las pastas de caolín y con eso daban mayor firmeza a los platos más finos. Pero como estamos lejos de esa localidad, seguramente acá los huesos se compraban para hacer botones, gelatina y pegamento que usaban los carpinteros. Hablamos de un tiempo donde no existían los molchinos ni tampoco los supermercados, por lo que todo lo que hoy encontramos al alcance de la mano antes era preciso fabricarlo. Eran sin duda otros tiempos. Para ir cerrando este capítulo, queremos invitar a todas las personas que nos escuchan a que recuerden cómo han ido cambiando las actividades comerciales del entorno. ¿Te acuerdas, Ombligo, cómo se vendía el aceite antiguamente? Sí, en unos tambores que eran gigantes, tenían arriba una palanca. Las personas tenían que llevar una botella, normalmente era una botella de vidrio porque el plástico no estaba tan masificado como hoy en día, y se ponía esta botella en una especie de llave, el vendedor tenía que bajar una palanca y la botella se llenaba de aceite. ¿Y tú, Fernando, te acuerdas del semanero? No. ¿En serio que no? Solamente me acuerdo del semanero del colegio. Es que pasaba un señor todas las semanas vendiendo distintos tipos de artefactos que podían ser plumeros, escobas, palas para recoger la basura, y como normalmente las personas no tenían dinero para pagarle, entonces él iba semana a semana cobrando, por eso le decían el semanero. Bueno, la venta de la feria también ha ido cambiando. Yo me acuerdo que de niña, por ejemplo, los ajos se vendían en pilas, es decir, de a 4 ajos. Se ponían 3 abajo y 1 arriba. Una pila de ajos. Las zanahorias se vendían en atados y cada atado tenía 8 zanahorias.
El zapallo no se pesaba como se pesa ahora, sino que se vendía por corte, y las frutas y las verduras se envasaban en cambuchos de papel de diario que eran triangulares. Como les dije hace un rato, no estaba masificado el uso del plástico como hoy en día. Así que el casero tenía siempre los cambuchos apilados que fabricaba con anticipación en un tiempo donde, claro, era común comprar el diario y había gran abundancia de ese papel. Bueno, cambia, todo cambia, dijo alguien por ahí. Así es, ombligo, cambia, todo cambia. Nos vemos pronto con el tercer capítulo de este podcast que estará dedicado a la imagen del milagroso Niño Dios de Mayoko. No se lo pueden perder. Hasta la próxima. Mayoko en sepia. Historias y saberes contados de boca en boca. Proyecto financiado por el Fondo de Patrimonio Cultural, Convocatoria 2023.